Bienvenidos a Enigmas de la Navidad. Hoy vamos a hablar sobre la historicidad de Jesús en general y tenemos como invitado a Luis Antequera, escritor y director de Esto no es una semana cualquiera y también historiador. ¿Qué tal, Luis? Pues encantado de estar de nuevo en esta casa y contigo en particular. Muchas gracias. Bueno, básicamente quería empezar la entrevista con una primera pregunta y es si hay argumentos con peso para verificar la existencia de Jesús. ¿Tiene algunos ejemplos claros que puedan verificarla? A ver, hay múltiples fuentes que certifican la existencia de Jesús. Es decir, negar la existencia de Jesús sería algo tan complicado como negar la existencia de Julio César, de Napoleón, de Hitler, en fin, no sé, de quien quieras. La propia historia, los propios hechos que constatamos hoy día son la mejor seguridad que podemos tener de que Jesús existió. 2.000 millones de cristianos en el mundo. Esto no se forma a partir de una idea falsa o a partir de un ser inexistente. Tuvo que haber una causa para conseguir este efecto absolutamente increíble. O sea que la propia historia es la primera referencia indiscutible de la existencia de Jesús. Pero aparte de esto tenemos 100.000 fuentes que nos hablan de dicha existencia y de la que sin duda pues, hablaremos ahora contigo. ¿Me podría dar un ejemplo claro que para usted es el más importante que pueda demostrar esa veracidad? Bueno, lo primero tenemos que recurrir necesariamente a las fuentes cristianas. Sin fuentes cristianas no hay nada, ¿eh? Las fuentes cristianas son pues, los 27 textos del Nuevo Testamento, particularmente los 4 evangelios, divididos en 2 grupos, los sinópticos, que más o menos se escriben al tiempo y con una cierta coordinación, y luego Juan, que se escribe 40, 50 años después, y que lo que pretende justamente es ajustar algunas cosas que no han quedado claras en los 3 sinópticos. Muy importante también el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de la primera comunidad cristiana. Junto a estos textos, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, pues podemos hablar también de una serie de fuentes en el entorno cristiano, que no son los textos canónicos, pero podemos hablar de todos los apócrifos, podemos hablar de toda la patrística, esto solamente en el campo de lo que es la literatura cristiana. Con esto ya sería suficiente. No existen 4 fuentes sobre Julio César, por ejemplo. No existen 4 fuentes sobre Aníbal y existen 27 sobre Jesús. Claro. ¿Y por qué es fiable, por qué usted cree que es fiable el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es fiable en sí mismo por lo que te acabo de decir, el hecho de que 4 personas en épocas diferentes, todas las cuales aseguran haber conocido al personaje sobre el que escriben, hayan escrito sobre este personaje, pues es suficiente razón para aceptar su historicidad. Incluso si se atiende a lo que son los evangelios sinópticos, los 3 primeros, Mateo, Lucas y Marcos, pues existen hasta ciertas discrepancias dentro de un relato que es muy coherente y que está perfectamente situado en los 3, sin embargo se producen ciertas discrepancias que una vez más son argumento a favor de la historicidad, de que no se trata de un relato preparado, de un relato pergeñado en un laboratorio, no, al revés, son personas que escriben desde distintos enfoques y aporta cada uno su propio enfoque. Pero es que además a estas fuentes cristianas que me he referido se pueden añadir otras fuentes que no son cristianas, con lo cual ya la historicidad cada vez reviste más características de indiscutibilidad. Y entre esas fuentes no cristianas, la más importante sin duda, Flavio Josefo, con sus obras, con su obra Las Antigüedades, las guerras judías, concretamente donde hace una historia del pueblo judío absolutamente exhaustiva. Pues bien, en Las Antigüedades menciona a Jesús en 2 ocasiones. Le dedica un párrafo de unas 100 palabras, exprofeso a la figura de Jesús de Nazaret, y luego hace una referencia tangencial al hablar de Santiago, que es el primer jefe de la comunidad cristiana, una vez que desaparece Jesús, mencionado en los textos canónicos como primo o como hermano de Jesús, al que precisamente Flavio Josefo se refiere así, como hermano de Jesús. También hay ciertas referencias en un documento muy importante de la literatura judía, que es el Talmud. Es algo posterior y el Talmud es, desde luego, un documento contrario a la figura de Jesús.
es decir, detesta la figura de Jesús. Y también hay evidencias, ¿no? Pero hay muchísimas evidencias, se menciona con toda claridad al personaje, se le da el nombre de Jesús ben Pandera, Jesús ben Estada, pero está claramente referido a Jesús y menciona aspectos de la vida de Jesús. Y también tenemos, si se quiere, las fuentes clásicas. Hemos hablado de las cristianas, de las judías y ahora de las clásicas. Y por lo menos se mencionan 3 grandes testimonios, hay más, pero por lo menos 3 grandes testimonios en las fuentes clásicas. El primero es Tácito. Tácito en el año 115 ya menciona que Jesús fue ejecutado en tiempos de Tiberio por un gobernador llamado Poncio Pilato. El segundo es Plinio, en el año 117, que en la carta que le envía a Trajano le menciona que hay una comunidad de personas que le cantan himnos a un tal Cristo. Y el tercero de estos testimonios, hemos hablado de Tácito, hemos hablado de Plinio, es Suetonio, que en su obra Los 12 Césares vuelve a mencionar a Jesús cuando habla de la expulsión que se produce de los judíos en Roma a causa de un tal Crestus, que es una expulsión que, por cierto, para que se vea lo que es el entramado de fuentes y cómo se van entrecruzando entre ellas, también menciona Pablo en sus cartas. Así que la historicidad es plena. ¿Y qué opina usted sobre los milagros? Esa veracidad de los milagros, esos testigos que han habido en el pasado, ¿cómo se puede verificar que eso era real al 100%? Hombre, eso es, forma parte de lo que es el contenido de los textos relativos a Jesús. Se mencionan en los 4 evangelios muchísimos milagros, diría que un centenar de milagros. 3 o 4 veces Jesús consigue resucitar a una persona. Resucita a la hija de Jairo, resucita a Lázaro, luego vendrá su propia resurrección, que es el milagro de los milagros. Hombre, pues evidentemente es la parte del texto que es más difícil de constatar, que es más difícil de aceptar, pero indudablemente tenemos que recurrir aquí, una vez más, a lo que hemos dicho al principio, a los efectos de toda esta historia. Y toda esta historia, que al día de hoy haya 2.000 millones de personas que profesan el cristianismo en el mundo, en una población de 7.500 millones de personas, quiere decir que algo debió haber que impresionara vivamente a aquellos testigos para luego ser capaces de dar la vida. Porque, ojo, de los 12 apóstoles, 11 murieron mártires, menos Juan, todos murieron mártires. Bueno, menos Judas, que se suicidó, pero los otros 10 mueren mártires. Es decir, tienen que haber ocurrido hechos de una grandísima importancia, de una grandísima relevancia, altamente sorprendentes, para que 10 personas que no tenían la mayor formación, que no tenían armas, que no tenían una organización concreta, hayan conseguido pues, que al día de hoy la comunidad cristiana alcance 2.000 millones de seres. Tiene que haber un relato en el origen que sea lo suficientemente impactante, sorpresivo. Pero también, ¿por qué Jesús marca el inicio de la historia moderna? Bueno, el que Jesús marque el inicio de la historia moderna es un hecho algo posterior. Ahí tendríamos que situarnos ya en el siglo V, probablemente, cuando se le encarga a un personaje llamado, un monje rumano, bizantino en aquella época, llamado Dionisio el Exiguo, se le encarga precisamente que intente aportar datos sobre la fecha de nacimiento de Jesús, que no estaba muy claro. ¿Qué es lo que hace Dionisio el Exiguo? Pues una cosa muy sencilla, hace una pequeña chapucilla, si me permites que te lo diga así. Por favor. Coge Lucas 3:3, donde se dice que todos estos hechos que se mencionan en el Evangelio ocurren en el año 15 del imperio de Tiberio, y coge Lucas 3:23, donde dice que entonces Jesús tenía esto es importante, unos 30 años. Hace la resta y le sale el año 1, por cierto, no el año 0. Entonces el concepto del 0 no está suficientemente elaborado. El año 1, estamos hablando de un ordinal, es el año primero, no de un cardinal, no del año 0, es el año primero. Y esto es lo que hace Dionisio el Exiguo. Lo que pasa es que si Dionisio el Exiguo hubiera sido más estricto en la lectura de los evangelios, habría llegado a la conclusión de que esa fecha no era exactamente correcta, era aproximada, pero no era correcta. ¿Por qué? Porque se mencionan otros hechos históricos en los evangelios que son incompatibles con esta datación. Por ejemplo, la muerte de Herodes. Herodes el Grande, no confundir con Herodes Agripa, su hijo, Herodes el Grande es el rey que reina cuando nace Jesús. Y Herodes el Grande sabemos muy bien que murió en el año -4 a.C. Nos lo dice una vez más Flavio Josefo, que se explaya
en el tema y que además incluso nos refiere que se dio la circunstancia de que se produjo un eclipse de luna perfectamente datado por los astrónomos el día que murió Herodes. Por lo tanto, la datación del año 1, como lo hizo Dionisio el Exiguo, es incorrecta. El año 1 debería haberlo situado en torno al -5, al -6 o al -7. Pues solo añadir que, no obstante ello, solo a partir del siglo VIII se empieza a utilizar, que lo hace, el primero que lo hace es Beda el Venerable, se empieza a utilizar la datación esta que utilizamos ahora con tanta frecuencia, antes de Jesús, antes de Cristo, después de Cristo o año del Señor, a punto de punto, pero solo a partir del siglo VIII. Y siempre gracias a estos trabajos de Dionisio el Exiguo. Pues con todo esto tendríamos todo. Luis, muchísimas gracias por haber asistido con nosotros y nos vemos en otro momento.